de Salud Pública. Le habla el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de nuestra isla, que tiene como misión el disminuir la inequidad de salud en las comunidades que tenemos aquí en Puerto Rico. Antes de comenzar, les debo indicar que esta conferencia es interactiva. Por lo tanto, vamos a tener tus preguntas y podemos hacerle las preguntas a nuestro invitado en el día de hoy para que las pueda contestar aquí y ahora. Y por lo tanto, te vamos a pedir que también le des share a tu chat en el Facebook para beneficio de todos los que están aquí con nosotros en el día de hoy. Y para mí es un gran placer presentar a nuestro invitado, que no es nuevo para nosotros, ya que ha estado en otras ocasiones en estas conferencias magistrales del Puerto Rico Public Health Trust, y es el doctor Jorge Santana Bagur, que Jorge, además de ser amigo, es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y sigue fungiendo como director e investigador principal del grupo de ensayos clínicos sobre SIDA y VIH, que lleva a cabo investigaciones de hepatitis C y también de VIH en el recinto de ciencia médica de la Universidad de Puerto Rico, en donde pudimos estar colaborando en años anteriores. El doctor Santana Bagur es diplomado en medicina interna y es certificado en medicina de VIH. Su interés y su pasión por la investigación incluyen la epidemiología y las enfermedades infecciosas, por supuesto, entre las cuales ha dedicado gran parte de su carrera, a la cual le ha dado gran vida a muchos de los pacientes que tenemos aquí en Puerto Rico. De igual manera, Jorge ha estado muy pendiente a la situación del COVID-19, siendo una enfermedad infecciosa. Y sin más preámbulos, les dejamos para que nos hable un poco sobre lo que tenemos al momento, en el día de hoy, con relación al COVID-19. Así que, Jorge. Muy buenos días a todos. Gracias, José, por esa gentil introducción. Gracias a Elizabeth y a Milady por esta invitación. Y a todos ustedes que están conectados, pues un abrazo virtual, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. José y Elizabeth me habían pedido hace unas semanas atrás ver si podíamos compartir, ¿verdad? Los conceptos aprendidos, retos y oportunidades con los que nos estamos confrontando en estos momentos con esta pandemia que, ¿verdad? Lejos de estar ya en su etapa finales todavía está rampante en todas partes del mundo y Puerto Rico nunca es la excepción, aunque lo hayamos hecho muy bien, como gracias a Dios parece que lo hemos hecho, no nos podemos dormir en los laureles. Yo quiero dar un repaso, ¿verdad?, de lo que es el COVID básicamente y presentarle entonces algunas perspectivas mías como infectólogo en los hospitales para que tengan una idea de la magnitud de cómo esto ha evolucionado en este último año y medio. Han sido casi 18 meses ya de trabajo arduo y las vacaciones cada vez se hacen más lejos, ¿verdad? Así que trataré de llenar estos espacios. Déjame ver si me permite cambiar la diapositiva. Estoy como que medio congeladito, aunque tengo el pointer. Por alguna razón, José no me está permitiendo cambiarla. Ok. Ustedes recuerdan, obviamente, además está decir la evolución desde el 2019, cuando en diciembre nos dijeron que había este virus que se había identificado, pero que no iba a llegar a Puerto Rico, que estaba muy lejos, ¿verdad? Pues obviamente era un error, porque llegó no tan solo a Puerto Rico, sino a todas partes del mundo. Y como todas las infecciones virales se replican, no tienen un control de su mecanismo autorreproductor y confrontan obviamente el ser humano, el huésped, el cual le pone una barrera genética y él tiene que modificarse él mismo para perpetuar su especie. Y ya tan temprano como los primeros meses del 2020 ya habíamos visto cómo se estaban creando mutaciones de la cepa original de Wuhan, ¿verdad? El linaje original, y empiezan a aparecer las primeras mutaciones que primero las llamábamos por el país o la ciudad donde se describió, pero posterior a esto pues se hizo un acuerdo para que fuesen cambiados y pues usamos el
alfabeto griego ahora. Ya para el 2021, pues obviamente bien al principio y fines del 2020 empezamos a ver una de las variantes que se conocía la variante de India, ¿verdad? Que ahora se conoce como la variante Delta, que ha ido arropando literalmente pues prácticamente todo el mundo, y Puerto Rico pues no es la excepción. Y al día de hoy, muy posiblemente, y digo posiblemente porque no tenemos esos datos a ciencia cierta, pero sí se sabe que la secuenciación que se ha hecho en Puerto Rico en las últimas 4 semanas, pues literalmente establece que más del 75-80% de la cepa que está prevalente en Puerto Rico es la variante Delta, igual que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra y muchas otras partes del mundo. Lo que no ha cambiado es cómo hemos aprendido cómo se transmite el virus, y sabemos que sí tiene que ver mucho con gotas, microgotas, aerosol. Es un virus respiratorio. Yo creo que la mejor evidencia que podemos ver de todos estos virus respiratorios es que en los últimos 2 años no ha habido influenza. ¿Por qué? Por 2 razones bien importantes. Número uno, porque estamos cuidándonos usando mascarillas, y porque estamos lavándonos mucho las manos. Y en segundo lugar, cuando en una epidemia se aplica el principio darwiniano de la especie, ¿verdad?, más ávida, más fitted, es la que va a prevalecer cuando tú tienes una epidemia, y en este caso una pandemia, donde lo que tú estás viendo es prácticamente 100% infecciones respiratorias con el virus de SARS-CoV-2, pues es muy poco probable que entonces otros virus respiratorios puedan transmitirse. Así que bien temprano en la epidemia, ustedes recuerdan, y para mí esto fue un logro del grupo que estábamos en aquel momento asesorando a Puerto Rico, casi 4 o 5 días antes de que CDC emitiera el dictamen de que las mascarillas era una forma y manera de protección, porque en aquella época no teníamos vacunas, ya nosotros habíamos recomendado fuertemente que se usaran mascarillas en Puerto Rico. Afortunadamente, por un lado, Puerto Rico no ha sido un país tan polarizado ni politizado. Sí, podemos hablar más adelante con el issue de las vacunas, pero eso son, como dicen en el barrio, otros $20. Pero yo creo que en términos generales Puerto Rico adoptó lo que realmente era el principio de yo me protejo, tú te proteges, y todos nos protegemos utilizando mascarillas. Y entonces pues seguimos usando obviamente el distanciamiento, los espacios abiertos, y ahora pues la vacunación se une como un arma bien poderosa. El periodo de incubación, aunque ha variado algo, pero sigue siendo estimado de la infección. Luego usted se expone entre 2 y 14 días. Acuérdense que su prueba positiva, usted desarrolla síntomas, ya usted estaba potencialmente contagioso 2 días antes aproximadamente. Pero en términos generales, aunque la variante Delta quizás ha variado algo esto, que tiende a ser más rápida la progresión, quizás por 2 o 3 días, en general todavía se dice que si usted se expuso a una persona enferma con exposición de mediado o alto riesgo, no tenía mascarilla, un espacio prolongado de tiempo, más de 20 minutos o 15 minutos en un espacio cerrado, pues si usted a los 7 días ya usted no ha desarrollado síntomas, es muy poco probable que usted se infectó como tal. Pero una cosa que sí ha variado es que este virus, esta variante nueva del Delta, a diferencia de las variantes iniciales, ¿verdad?, de Wuhan y después la alfa, se veían más infecciones asintomáticas. Tal parece que este virus, al tener una replicación viral mayor en el área nasofaringea, y aun cuando estés o no estés vacunado, la cantidad de virus prácticamente es muy similar. Lo que cambia realmente es que la persona que está vacunada limpia o clirea o aborta el virus más rápido en términos de replicación viral que la persona no vacunada. Así que no estamos viendo tantos cuadros asintomáticos positivos como lo veíamos con otras variantes iniciales. Si miramos a la sintomatología, pues obviamente esto no ha cambiado mucho. Vemos que se caracteriza, y la lista, ¿verdad?, es completa: fiebre, escalofríos, tos, congestión, dolor de cabeza, etc. Una de las cosas interesantes que estamos viendo en la clínica ahora es que la presentación, aunque no ha variado grandemente, sí se está caracterizando más por un dolor de cabeza, por congestión nasal, sinusitis bastante severa, mucho dolor de garganta, mucho dolor de oído. Los cuadros gastrointestinales, náuseas, vómitos o diarrea no se están viendo tan frecuentes,
pérdida de olfato sigue siendo también bastante prevalente, pero acuérdense que esto puede pasar con cualquier infección viral por la congestión y la inflamación que hay en las vías respiratorias altas. Así que yo diría que estamos en un momento donde cualquier asintomatología de un tracto respiratorio alto tenemos que seguir pensando, sí, esto puede ser COVID, pero hemos visto ya casos combinados y esto no es la excepción, lo vimos también al principio, cuadros con micoplasma que también ha habido en algunas áreas de Puerto Rico. Sin embargo, no estamos viendo influenza en esta nueva etapa. Sí la veíamos inicialmente cuando empezó el virus en el año 2019. Como dije ahorita, toda infección viral se replica, no tiene un autocontrol para que la progenie sea igual o idéntica a su madre o padre. Los virus que tienden a replicarse mucho cometen muchos errores en la transcripción de las proteínas y entonces vemos que surgen estas variantes. Y acuérdense que el término variante tiende a muchas personas piensan que es una mutación, piensan que es una cepa, piensan que para propósitos prácticos, obviamente, hay una cepa original que era la cepa de Wuhan y entonces vemos distintas variantes que han ido surgiendo a través del tiempo, pero para propósitos prácticos se ha establecido que los términos son intercambiables entre variantes, cepas, mutaciones, así que se pueden usar de esa manera. Y como dice la diapositiva, pues son esperables. Obviamente el virus quiere propagarse, el virus tiene que perpetuar su especie. Cuando se confronta con el huésped, con el ser humano, que tiene unas barreras físico-químicas y del sistema inmune, él tiene que modificar su material genético para poder preservar la especie. Y esto lo vemos en todo tipo de infección viral. El mejor ejemplo que puedo usar es la influenza. Ustedes saben que a través de los años, la vacuna que se utiliza, pues la vamos anticipando cuáles son las cepas H y N, que son las proteínas de hemaglutinina y neuroaminidasa, que son unos componentes proteicos de la pared exterior, y dependiendo de lo que estemos anticipando, que es lo que va a ser la cepa prevalente en esa estación en ese periodo estacional del año, se desarrollan las vacunas ya con 6 meses de antelación. Y estamos viendo algo bastante similar con estas variantes del COVID. Por eso es que vemos ya que se necesita una tercera dosis. Hay expertos que dicen que quizás tengamos que vacunarnos anualmente, cada 16 meses, etcétera, etcétera. Eso todavía no lo sabemos, pero la importancia que estamos viendo ahora es que sí, que definitivamente hay que ponerse una tercera dosis para darle un refuerzo a ese sistema inmune, porque la data que se ha ido generando es que después de los 8 meses aproximadamente, quizás un poquito antes, quizás un poquito después, los valores de esos anticuerpos neutralizantes que se habían producido por las vacunas tienden a bajar y a mermar, y hemos visto cómo personas vacunadas se infectan. Eso vamos a ver más adelante, que aunque se infecten, y aquella eficacia de 95-94% ya no es la misma en prevenir enfermedad, todavía está ayudando a que las personas no progresen en enfermedad y no terminen hospitalizados o que mueran a causa del COVID. Muchas personas se preguntan, y con estas variantes que han surgido, ¿cuán reliable son las pruebas de PCR y de antígenos para detectar estos virus? Realmente las pruebas de PCR moleculares que se están haciendo o nucleic acid testing establecen y miran a 2 o 3 componentes del virus como tal, no tan solo uno, así que las pruebas siguen siendo extremadamente confiables. Pero acuérdense que la prueba detecta las variantes, pero no sabemos qué variante usted tiene. Eso tiene que hacerse aparte en otro procedimiento, que es una secuenciación genómica del virus para identificar cuál es la variante, y eso lo que revela es la importancia de establecer estos centros para poder establecer una secuenciación progresiva de lo que se está viendo en las comunidades, y Puerto Rico ya lo está haciendo. Se quiere hacer un laboratorio grande a nivel del Departamento de Salud, pero por ahora tanto la Universidad de Yale como la Universidad Central del Caribe y Ponce en su momento han colaborado para tratar de establecer estas variantes y en qué áreas geográficas las estábamos viendo. La evolución de las variantes a nivel CDC y un grupo interagencial del SARS-CoV-2 estableció 3 clasificaciones para por lo menos orientar a las personas a la vigilancia, ¿verdad? Y se desarrolló lo que se conoce como las variantes de interés, o variant of interest, la sigla en inglés,
variante de preocupación o variant of concern y variantes de gran consecuencia o high consequence. Y eso lo que nos permite es, de acuerdo a estos bancos genómicos que están haciendo pruebas de secuenciación, nos establece en base a las mutaciones cuáles son las que preocupan más, porque sabemos que hay ciertas componentes de secuencias de aminoácidos en esas mutaciones que pudiesen alterar la respuesta de las vacunas y también de los tratamientos de los anticuerpos monoclonales. Estas variantes, ustedes se acuerdan que al principio se conocían, pues que si es la británica, que si era la de India, de Sudáfrica, etcétera. Y para evitar, ¿verdad? Identificar, y hoy día sabemos que pues todo lo que es blanco, negro, lo que es racismo, lo que es etnicidad, pues queremos ser lo más, ¿verdad? Tolerable posible y no establecer un sesgo de que los asiáticos, el virus chino, etcétera, pues se le llama, entonces se le cambia la nomenclatura para utilizar el alfabeto griego, y entonces pues conocimos la alfa, la beta, la gamma, y ahora estamos con la delta. Las próximas serán iota, eta, etcétera. Pero todas estas ya circulan en los Estados Unidos, pero como hablamos ahorita, a través del tiempo hemos visto que las que son más fitter, las que son más ávidas de replicarse y que pueden ser mucho más contagiosas, son las que están prevaleciendo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el virus tiene que buscar la manera de cómo perpetuar su especie, y cada vez que se encuentra con personas que no tienen defensa o que la replicación viral de esa infección inicial es sostenida por más tiempo, le da la oportunidad de seguir replicándose y de desarrollar más mutaciones. Actualmente, la variante Delta tiene 12 sublinajes, y para que tengan una idea qué quiere decir esto de sublinaje, acuérdense que la inicial fue la cepa de Wuhan y de ahí salen linajes que fueron apareciendo, la de Inglaterra, la de India, Sudáfrica, ahora con otros nombres, ¿verdad? Y entonces la Delta, pues hemos oído de la Delta Plus y hemos oído de otros sublinajes, y eso quiere decir, para que tengan una idea, eso es un árbol. Cada rama del árbol, o sea, Delta es el tronco y cada rama del árbol es una rama diferente, no son todas iguales. Y cada branch, cada rama de esa tiene unas características que son lo que se conoce como los sublinajes. Algunos de esos sublinajes pueden ser no nocivos, puede ser que no se replique el bien, se van ellos mismos autoconsumiendo, pero otros de ellos pueden eventualmente causar más problemas a largo plazo. Y por eso el hincapié de la comunidad científica y médica de que la vacunación sigue siendo un escudo protectivo que tenemos que tener consciente, además de las mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos, para poder eventualmente vencer o por lo menos coartar o controlar esta pandemia. ¿Por qué esto es importante? Y no quiero ser muy técnico, pero esta diapositiva me gusta mucho porque nos puede más o menos dar una idea de la importancia de estas variantes, estas mutaciones en la secuencia de aminoácidos, dónde es que se ancla la célula, dónde es que la vacuna, etcétera, etcétera. Estos son lo que se llaman los protómeros, que es la unidad funcional de anclaje del virus. Fíjense que el virus tiene unas protuberancias que son las espigas, son las coronitas que hemos visto, por eso se llama coronavirus. Y esto es una representación esquemática de una microscopía electrónica de lo que sería el protómero, que este es el tallo, y entonces esto es la parte activa de anclaje del virus a célula. Se anclaría en esta área, ¿verdad? Para que tengan una idea, es que la mejor correlación que yo, o analogía que yo utilizo es, piensen en un brócoli, el tallo, y entonces vemos todas estas áreas, son pues los floretes, ¿verdad? Del brócoli, lo estamos viendo de lado, pero si lo cambiamos para mirarlo por la parte de arriba hacia abajo, vemos que esto sería una parte donde pueden haber un sinnúmero de anclajes. Y fíjense, esta parte azul es la que se domina el dominio núcleo terminal, que es en azul. Y realmente la función como tal es pobremente conocida. Estas variantes se encuentran en la alfa, en la delta y en la gamma. Y es que carecen de ciertos aminoácidos en la secuencia y se dice que esto le puede dar más estabilidad para poder infectar. Pero la parte importante, que es la que nos preocupa, es esta parte verde, que es el dominio del acoplamiento del receptor. Este es el área crucial donde el virus se va a acoplar a los receptores ACE, ¿verdad? De angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina, el ACE2 receptor, que está en muchas partes del cuerpo, no tan solo pulmón y tracto respiratorio, está en renal, en el riñón, intestino, hasta cerebro, en mayor o menor cantidad. Entonces,
todos estos espaguetis, por decir así, son secuencias de aminoácidos. Y aquí pueden haber mutaciones en esa secuencia de aminoácidos, al igual que la puede haber en esta parte azul. Y esto lo que puede causar es que entonces el acoplamiento de la célula aquí, si usted tiene ya anticuerpos circulantes que van a tratar de evitar que ese virus penetre a la célula, puede ser que una variante llegue el momento que la mutación no permite el acoplamiento funcional de ese receptor de la célula a el virus, y entonces se conoce como escape virus. El virus puede escapar y puede entonces infectar la célula. Y entonces los tratamientos que tenemos de anticuerpos monoclonales puede ser que no se acoplen en esta área, y las vacunas, que ya está usted con material con anticuerpos circulantes en base al material de mRNA que se había inyectado de la porción de la proteína S, que es de esta área específicamente, entonces ya no sirve. Y eventualmente, y por eso estamos en la carrera de tratar de vacunar la mayoría de las personas, fíjense que ya, por lo menos en Puerto Rico, sobrepasamos casi el 72% de la población, y el ansioso y anhelado inmunidad de rebaño que todo el mundo decía, no a los 70, no a los 75, la realidad es que parece que no va a ser hasta más de 85%, y yo personalmente tengo mis reservas si lo lograremos eventualmente, pero no hay duda que sí, que las vacunas están haciendo un efecto, y que todavía, aunque ya no es el 94% que teníamos inicialmente, pero todavía, y ya data de Pfizer y de Moderna lo confirma, que la eficacia de prevenir enfermedad inicialmente ha bajado hasta un 68, hasta un 81%, pero todavía es extremadamente alto, porque eso quizás es todavía por encima de lo que estábamos acostumbrados de ver con la eficacia de la vacuna de influenza. El CDC nos ha dicho que esta variante Delta es altamente contagiosa, casi 2 veces más contagiosa que la variante anterior que teníamos. La alfa, se dice que el RO, la tasa de replicación, por decir así, de infectividad, que puede ser una persona infecta a 2 a 3 personas, en este puede ser una persona infecta a 6 o 7 personas o hasta más. Y eso es lo que preocupa mucho, porque entonces vemos a más infección, por default, como decimos, va a haber siempre más hospitalización, y si hay más hospitalización, sabemos que hay personas que se van a morir más. Desafortunadamente, eso es matemática simple, sin tratar de ser extremadamente profundo. Yo en la vida, yo siempre he dicho que la vida es bastante complicada para no complicársela más, y me gusta ser bastante pragmático para ser práctico en las cosas que yo veo y las decisiones que debo de tomar. Interesantemente, y les puedo decir de experiencia propia, y es lo que se está viendo en todos los hospitales, tanto en los Estados Unidos, Puerto Rico y en muchas partes del mundo, julio 4, la última semana de junio y la principio de julio, que fue cuando se dijo, pues nos podemos quitar las mascarillas los que estamos vacunados. Pues mirando para atrás, quizás fue un error, pero es fácil siempre criticar lo pasado. Y yo tengo una opinión muy personal, ¿verdad? Pero en aquel momento pasaron casi 3 semanas, hasta mediados o avanzados julio, que yo no vi un solo paciente hospitalizado en los hospitales que yo voy con COVID. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, ustedes han visto cómo se ha disparado. Llegamos a estar en 34 o 39 personas vacunadas, hospitalizadas en todo Puerto Rico, y al día de ayer, ¿cuánto había? Más de 500. Así que eso lo que nos está diciendo es que definitivamente este virus está infectando, y aunque puede infectar tanto personas vacunadas como no vacunadas, lo que está llegando al hospital, y cuando una vez tú llegas al hospital siempre el riesgo aumenta de que se pueda complicar la persona y que eventualmente fallezca, lo estamos viendo en los no vacunados más que nada. La última semana, al día de ayer, yo he visto 11 pacientes cuando les dije que hacía 3 semanas antes no tenía un solo paciente, y de esos 9 de ellos no estaban vacunados, jóvenes, personas mayores que ya debieron estar vacunados, familiares, solamente 2 vacunados. Y lo que sí veo interesantemente es que tienden a responder mejor a las terapias las personas que están vacunadas. Una observación clínica que estamos notando muchos de los infectólogos, que junto con los neumólogos somos los que tenemos que estar manejando a estos pacientes, y a veces yo escucho gente en la periferia diciendo que esto no sirve, que las vacunas no funcionan, que esto es mentira, que el virus bla, bla. Me gustaría de vez en cuando que se fueran al hospital a pasar visita conmigo para que vieran este tipo de pacientes, los agudos que se ponen en muchas ocasiones de enfermos, y cómo muchas veces sucumben
buscando oxígeno. Realmente es lamentable que muchas personas solamente piensen en ello y no vean el bien común. ¿Qué hemos aprendido? Pues obviamente al principio no sabíamos mucho y yo creo que la respuesta que hizo este gobierno, como hicieron casi todos los gobiernos del mundo, era que había que encerrar a todo el mundo, ¿verdad? Y eso era la ley, la norma establecida en todas partes del mundo, el lockdown, los toques de queda, mucho muestreo, mucho rastreo de contacto. El problema de los rastreos de contacto, y es la historia eterna, es que tú puedes establecer un buen rastreo de contacto cuando son pequeños brotes localizados en distintas áreas, pero cuando el virus y la infección se disemina bien rápido, es como un fuego forestal. Es difícil ya tú estar un paso al frente del virus y entonces vas a estar always, todo el tiempo persiguiendo el virus y es muy difícil hacer un rastreo de contacto bien efectivo. Hemos aprendido que las campañas de educación, y esto es una crítica que yo hago, al principio fueron pobres. Yo creo que no se tomó o la seriedad o el anhelo y el empeño, perdón, de tratar de educar al máximo a las personas para evitar los contagios. Pero eso no es Puerto Rico, eso pasa en todas partes. Y como les dije, yo creo que Puerto Rico, en términos políticos, el issue de mascarillas no ha sido lo que hemos visto en otras partes del mundo y ser tan cercano como los Estados Unidos. Ustedes lo están viendo a diario, como estos estados del sur, y aquí no vamos a entrar en controversias demócratas o republicanas, pero como estas actitudes de que yo no voy a permitir que usen mascarillas, les voy a quitar el cheque a los maestros, le voy a dar multa, yo no voy a pasar leyes. O sea, cuando tú piensas nada más que en ti, no piensas en el bien común, algo está pasando. Porque después de todo, tú quieres proteger la gente y eso, el político está para legislar y para proteger la gente que lo eligió. No es para servirse él de la gente que lo eligió. Pero ustedes saben el cuento mejor que yo. Hemos aprendido que hay que llevar la información a comunidades desventajadas y yo creo que eso lo han visto personas como la doctora Cardona, infectóloga pediátrica, muy amiga personal, que me ha dicho de su propio, ¿verdad? Su boquita de comer, que ella se ha sorprendido como muchas comunidades en el centro de la isla, en las partes montañosas, no tenían una información veraz de lo que es el COVID. Había que llevar en la vacunación, no podías pretender que ellos se registraran en un internet porque ellos no saben lo que es internet, porque no tienen internet, porque las señales no llegan a esas áreas. O sea que es algo que pues nos chocó y que nos sirve de norte para futuras ocasiones estar mucho más preparados, donde hay que llevar educación, vacunas y suministros a esas comunidades que están extremadamente aisladas. Alineamiento de la comunidad científica se ve bonito en papel para que las recomendaciones se ofrezcan a la población y obviamente debería ser cierto y yo pues, todavía soy enfático de que la gotita cae en la piedra y eventualmente le hace el rotito, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes vieron anoche el programa de Pelotadura, que yo pues no veo de cuando en vez y anoche pues por alguna razón lo vi. Fue lamentable lo que yo vi allí. A mí me dio vergüenza ajena. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Se le salió de control? ¿Por qué esto no se dijo? ¿Por qué no se preveyó? Porque desafortunadamente yo creo que lo que de allí salió fue, yo espero que mucha gente se haya dado cuenta que pues los argumentos de las personas que entienden que la vacuna no se puede y no se debe de obligar, que las vacunas no funcionan, que la vacuna es un riesgo, etcétera, hayan notado que los argumentos fueron muy pobres. Se trajeron otros asuntos personales que yo entiendo que no debieron haberse traído a ese foro, desafortunadamente, porque no era el momento. Y para mí lo que causó fue un poco o más desaveniencia entre la comunidad científica y las comunidades, por decir así, anti-vaxxer o con conceptos ideológicos distintos, ¿verdad? Que después de todo, cuando tú tienes desaveniencia, tú debes sentarte con respeto, más que nada, a discutir, a intercambiar ideas, intercambiar información, no coger y entrar en situaciones o conceptos personalistas. Las vacunas todavía
sigue siendo el norte de protección del escudo que tenemos que todos tratar de adquirir. Son seguras y yo creo que el mejor ejemplo es no en los 40 y pico de mil que participaron en la fase de investigación de Pfizer y los otros 40.000 de Moderna y los otros 20 y pico mil de Janssen, no, es los miles de millones de vacunas en el mundo y las pocas muertes o efectos secundarios que vemos a raíz de estas vacunaciones. Y eso es lo que la gente tiene que estar claro. No cuestionar que si el sistema de salud no está validado, que la información no es certera. O sea, si vamos a llegar entonces al punto de la fe, ¿usted cree o no cree en Dios? Y si cree en Dios, ¿por qué? Y si no cree en Dios, ¿por qué? O sea, yo creo que los datos son los datos. Y cuando miramos al final del día, cuántas personas están llegando a hospitalizarse y están muriendo y vemos que 80 o 90%, el número que usted quiere usar, son los no vacunados, pues qué mejor evidencia, o sea, que esa, punto. ¿Cuántas muertes ha habido con estas vacunas? No llegan a 5, no llegan a los dedos de una mano. ¿Cuántos millones de vacunas se han puesto en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo? Pues entonces, ¿dónde? O sea, los datos son los datos, no podemos jugar con eso. Pero obviamente hemos visto, como dije hace un ratito, que la efectividad del desarrollo de anticuerpos no es para siempre. Y necesitamos, como muchas otras vacunas, y ustedes lo saben, tétano, necesitamos para MMWR, para rubela y paperas y measles. Hay que dar muchas veces a personas de edad avanzada en nursing home un shot adicional. Como dije, el tétano, hay que dar un refuerzo. La hepatitis B hay que dar un refuerzo. O sea, las vacunas no es una sola vez, y mucho menos la enfermedad, y tienes protección para el resto de tu vida. Prácticamente no hay ninguna condición que dé inmunidad adquirida naturalmente y que te dé protección para el resto de tu vida. Así que ya hemos visto cómo la efectividad ha ido lentamente mermando en el sistema inmune de muchas personas, y algunas, como son pacientes de trasplantes de órganos, pacientes renales, pacientes con terapias inmunosupresoras de cáncer o esteroides crónicos, que la respuesta a las vacunas no era la más idónea y han ido lentamente perdiendo, y por eso es que ya desde la pasada semana la tercera dosis se empezó a administrar a estas personas, y se espera que para entrado el mes de septiembre tengamos entonces nuevamente el booster para las personas de más de 65 años, personas que trabajadores de la salud, primeros respondedores, etcétera, para volver a subir esas defensas. Y ya la data, tanto de Pfizer, Moderna y recientemente ayer de Janssen, establecen que en términos generales, dependiendo de la edad, usted puede tener un aumento de 6 hasta 9 veces más los títulos que usted genera con este booster adicional. E interesantemente, tanto Pfizer como Moderna ya han documentado que las personas de edad más avanzada, esta dosis sí les levanta el boosting, o sea, les levanta las defensas hasta 11 veces más, lo cual es extremadamente fascinante, ¿verdad? Así que no nos podemos olvidar que las vacunas son efectivas. Lo que queremos evitar es que usted, si llega a enfermarse, no se agrave y no fallezca, ¿verdad? No se muera. El lunes pasado, la Administración de Alimentos, el FDA, aprobó la vacuna de COVID como tal, la Pfizer-BioNTech, el nombre Comirnaty. Y entonces ya he empezado, ¿verdad? He escuchado gente en las redes sociales, eso es un término italiano, el Illuminati, que si esto es la teoría de conspiración. Miren, señores, el nombre se escogió por compañías que se dedican a esto, ¿verdad? Branding Company. Y lo que quiere decir Comirnaty es la combinación de muchas cosas, haciendo alusión al mundo entero, global. Es Community Immune Reaction to RNA Technology. Esas son las siglas de Comirnaty. Pfizer va a ser Spikevax cuando se apruebe en las próximas semanas, y Janssen todavía están escogiendo nombre, pero todas van a tener en las próximas semanas su autorización, y eso es importante porque todavía había personas que su única razón de no vacunarse era que, número uno, pues no es una vacuna segura porque no está aprobada como tal de FDA. O sea, no vamos a entrar en discusiones. El hecho de que fuera EUA, Emergency Use Authorization, para mí como médico y como persona me decía, esto es seguro y hay que usarlo. Pero algunas personas, pues, y compañías, pues ahora pueden exigir que los empleados se tengan que vacunar porque esto es una vacuna ya
aprobada por FDA y entonces puede entrar dentro de los reglamentos. Hemos visto que muchas compañías grandes ya se le están exigiendo a sus empleados. La vacuna sigue estando disponible para autorización de uso de emergencia para de 12 a 15, pero también se espera pronto que esa tercera dosis pues ya pueda ser ofrecida para jóvenes menores de 12 años. Okay. Rapidito vamos a ver dónde estamos el día de hoy, ¿verdad? Hoy estamos a 25. El promedio de casos, ayer fueron casi 700, 900 casos entre casos probables y confirmados. Hoy fueron un poco más allá de cerca de 700. Hoy fueron 8 defunciones. Los últimos días habían habido creo que 12 o 13 muertes y 20 o 22 hace par de días atrás. Los hospitalizados pues han subido, estaban en 520 y algo, así que hubo una pequeña merma. Lo que sí es interesante es que pacientes pediátricos que no los vimos anteriormente, estamos viendo muchos más niños, y al decir niños estoy hablando en esencia no bebecitos recién nacidos, no pacientitos de 2 años o menos, pero de 5 años adelante estamos viendo más casitos de pediátricos, y obviamente esto preocupa por la cuestión de las escuelas, ¿verdad? Cuán hábiles estos muchachitos podrán mantener sus prácticas de higiene, mascarillas, etcétera. Yo creo que todo eso puede ser prevenible, pero hay que cooperar mucho, tanto padres como maestros, en el ambiente escolar. Las pruebas moleculares, yo creo que hace mucho tiempo que se estabilizaron. Siempre había problemas de que los reactivos, de que no se estaban haciendo muchas, de que se hicieron muchas y hay menos infección. O sea, realmente las pruebas moleculares se están haciendo en Puerto Rico a un promedio de más de 4.200, 4.500 todos los días. Las pruebas antigénicas también están ayudando. Ojo, y acuérdense de algo, las pruebas antigénicas, aunque detecta parte del RNA del virus, no tienen una indicación para personas sin síntomas, porque puede haber muchos falsos negativos. Siempre es recomendable que si usted va a hacer pruebas antigénicas haya algún tipo de síntomas, porque entonces la sensitividad y especificidad pasa del 84 hasta el 98%. Y uno prefiere tener un falso negativo a un falso positivo, porque ese falso positivo lo vas a dejar trabajando y te va a infectar a otras personas. El falso negativo, pues obviamente tú tomas las precauciones y obviamente tú no quieres que te infecte a otras personas. Así que si las vas a utilizar, hay que saberlas utilizar en qué momento. Hay universidades, hay empleos, empresas grandes que las están usando 2 veces en semana, las antigénicas, lunes y viernes. Cuando tú lo utilizas así, y obviamente son más recursos, pero es la manera correcta, porque entonces tú estás cerrando el sesgo de que se te escape alguien asintomático, porque lo estás haciendo en un espacio de 7 días, literalmente cada 6 días. Y puedes prevenir lo que cogió de fin de semana o puedes prevenir lo que cogió a principios de semana. Así que recuérdense de ese detalle. Las muertes en Puerto Rico, cuando las miramos en términos de la data, estamos viendo que entre hombre y mujer son bastante parecidos, pero vemos algunas edades grupos, como lo es de 70 a 79 años, que vemos una predominancia de pacientes masculinos, y también quizás las personas de 50 a 59, pero en esencia no hay una diferencia bien significativa entre quienes se están afectando más o menos. Como se veía al principio, que decían, bueno, el hombre se afecta más porque está más en la calle, porque fuma más cigarrillo, eso es un factor de riesgo. Realmente, cuando uno mira al cabo del tiempo, no vemos una diferencia tan estratificadamente significativa, pero sí, vemos que hay una predominancia en ciertos rangos de grupos de edad que pudiesen establecer un factor de riesgo mayor. Yo creo que la vacunación en Puerto Rico ha sido altamente exitosa, y no porque la doctora Cardona sea una amiga personal de muchos años, la respeto, la admiro mucho, es una persona extremadamente capacitada con mucha escuela en términos de programas de vacunación. Y vemos los números, personas aptas de 12 años más que tienen ya por lo menos una dosis, cerca de 2.300.000 personas. Ya con la serie completada estamos llegando ya mismo a el millón, casi 2 millones, literalmente. O sea, tenemos ya un 80.6% que por lo menos tienen una dosis. Acuérdense que una sola dosis no es
la panacea y que todavía está en un riesgo grandísimo, especialmente en las primeras 2 semanas de la primera dosis, porque no tienes nada de defensa. Y la persona dice, yo me la puse, pero fue hace 5 días atrás y te enfermaste. No había dado tiempo suficiente para que el sistema inmune pueda reaccionar y montar una respuesta. ¿Qué retos nos quedan? Yo creo que nos quedan muchos retos. Viendo lo que pasó anoche en este programa de televisión, desafortunadamente hay mucha desconfianza todavía en estas vacunas. Hay gran resistencia de las personas a vacunarse. Acuérdense que las vacunas no van a ser el fin del COVID. Es una herramienta, es un escudo y conjuntamente con mascarillas, distanciamiento y lavado de manos. Fíjense que eso es los 4 pilares de cómo contener la epidemia. ¿Verdad? Al principio que decíamos, se va al supermercado, tenga su face shield, tenga sus guantes puestos, lave, esterilice todo antes de guardar en su casa, llega a su casa, se quita la ropa fuera en la marquesina. Miren, realmente eso no se pega de esa manera. Si no, tendríamos un problema mucho mayor a nivel mundial. Sabemos que esto es respiratorio, espacios cerrados con pobre ventilación, cúmulos o aforo de gente y personas que no usan mascarilla. Esa es la combinación perfecta para que se perpetúe el virus, la pandemia. Y lo estamos viendo en ejemplos tan cercanos como la Florida. Ustedes me dicen a mí, miren, yo no voy a Florida ni a buscar billetes de 100 en estos momentos, como está ese estado. O sea, no importa que sea de Orlando, o sea South Beach o Fort Lauderdale, el estado completo es un desastre. Lleva más de semana y media que los números diarios son prácticamente un récord. Y están las peleas personalistas y políticas de vacunas, de las mascarillas. O sea, yo no sé qué va a pasar en la Florida, pero no se ve un panorama muy optimista en las próximas semanas. Recuerden que estamos cansados, las enfermeras están cansadas, los salubristas están cansados. Y aunque hay camas en los hospitales, ese no es el problema es que no hay personal para atender las camas. Las camas están vacías porque no hay personal, porque las enfermeras y los médicos están gastados, no quieren seguir atendiendo por razones que yo no voy a traer aquí, que creo que se caen de la mata. Y el miedo es que tengamos un colapso, como hemos visto en muchas partes del mundo, donde los pacientes los sacan en refrigerantes, en trailers con refrigeración, los acumulan en la sala de emergencia porque se llenan todas las morgues. Esperemos que eso no llegue a Puerto Rico. No debería, pero no podemos poner la mano en un picador ni en la hornilla. Yo creo que hay un cansancio colectivo, porque después de todo somos humanos, somos sobre todo una cultura que nos gusta el apego, nos gusta la fiesta, nos gusta compartir con las amistades, el besuqueo, el abrazo, porque esa es la cultura nuestra, ¿verdad? Y estamos cansados de que nos estén diciendo no puedes darte besos, no puedes estrechar las manos, no puedes juntarte con tus amistades o con tu familia inmediata. Es un fastidio, es la realidad. Entonces la gente llega el momento que dice, yo no me importa, voy a que me chave, yo no me vacuno, pero no. Entonces se están infectando. Y no nos olvidemos que todavía no hemos visto y ya hay distintas propuestas de funding para seguimiento a largo plazo de las complicaciones que se han visto y se están viendo de COVID. O sea, no es que usted pasó la infección y se acabó y usted se recuperó el 100%. Se dice que hasta el 50 o 60% de las personas se quedan por semanas o meses con algún tipo de síntomas asociados a la infección y no sabemos el porqué de eso y eso se va a estar estudiando. O sea, tenemos COVID para 5 años como poco en términos de lo que se llama el post-acute secuela of COVID, el long-term COVID. No es que tengamos en los próximos 5 años COVID de esta manera, porque yo creo que eso no va a pasar. Esto eventualmente lo vamos a poder controlar. Esa es mi apreciación. ¿Cuáles son las oportunidades? En la vida hay que buscar, ¿verdad? Hacer de limones, limonadas. Yo creo que las aprobaciones de las vacunas por el FDA y eso va a ayudar un poco. Si usted me pregunta a mí, yo creo que eso no va a causar que haya ahora, esta semana y la próxima, un cúmulo, una ola de gente que va a salir a vacunarse, pero yo creo que va a ayudar a dar un poquito más de tranquilidad y muchas personas van a empezar a vacunarse más de lo que se han hecho hasta el momento. Pero nos queda mucho de trabajar para
evitar la desinformación y las fuentes no confiables. Es muy difícil. Hoy día las redes sociales son, igual que el internet, son bien valiosas, pero son bien peligrosas, porque cualquier papel que usted publique en muchas ocasiones se queda dando vuelta por años y ellos no tienen la capacidad de filtrar la información, y aunque están haciendo el máximo, tanto Google, Facebook, Instagram, sacar toda esa información, realmente están teniendo problemas y se quedan esos mensajes. Y entonces tenemos personas que se alimentan y alimentan el veneno de llevar la información. Yo creo que esto es cuestión de seguir machacando, como decían los abuelos nuestros, ¿verdad? La información, la verdad, la data, para que entonces finalmente la gente pues se eduque y pueda tomar una decisión bien informada. Yo creo que con eso terminamos. Cualquier pregunta que pueda, con mucho gusto, ¿verdad? Tratar de aclarar. Le di mi visión personal con todo respeto. Yo no sé cuántos de ustedes que están conectados tengan algún tipo de concepto ideológico anti-vaxxer. Mi intención no es tratar de convencer a nadie en este momento, sino de presentar la información que estamos viendo. Porque muchas veces dicen, ¿verdad?, de que hay gente que pues, yo no puedo entenderlo. En Estados Unidos, en Puerto Rico, yo no creo en ese virus, eso es una tontería. Pues yo los invito, ¿verdad? Si quieren confianza, yo les consigo un pase para ir a ver un guardia de COVID y veamos los pacientes. A lo mejor pueden ser hasta voluntarios comunitarios para que ayuden a esos pacientes que a veces están solos en esos cuartos, porque la familia no va a visitarlos y a veces pues, no hay la tecnología para comunicarlos ni por Facebook ni por una tableta. Y es triste morir a veces solo, ¿sabes? En un hospital, porque la enfermedad es terrible. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por esta excelente presentación. Tenemos varias preguntas que ya el público ha puesto en el chat, pero voy a tomar el privilegio como moderador para hacerte las primeras preguntas y teniéndote a ti que sabes muchísimo de la parte del COVID y también de la parte de la respuesta celular de cuando uno se infecta, ¿verdad? Porque siempre nos hemos enfocado mayormente en la parte de la inmunología. En términos de la variante Delta, ¿has visto si tiene algún efecto adicional con relación a la respuesta de las células T que tú siempre has estado mirando en los pacientes de VIH? Pues mira, ¿Cuál ha sido el efecto? Sí, lo que he podido, data de estudios científicos, es que aparentemente no. La activación de las células T, de los CD4, de los CD14, de los CD11 y de los CD8, que son los citotóxicos, no se afecta. Pero acuérdate que el sistema inmune, como bien dices, pues son dos vertientes. Están las células humorales, las células linfocitos T, las humorales forman anticuerpos. Y entonces el sistema inmune, una vez tú vuelves a entrar en contacto con el virus, hay unas células B de memoria y unas células T de memoria, y se empieza a activar, pero muchas veces la migración de los anticuerpos puede tardar unos 7, 8 o 9 días, y ahí es donde el sistema T empieza a trabajar. Y hasta ahora lo que se ha visto es que ese sistema T sí se estimula, y las células T de memoria se estimulan rápidamente. No parece, por lo menos lo que yo he visto, es que haya una diferencia en términos de lo que se llama enhanced activation de las células T, a diferencia de las otras variantes. Gracias. Ahí al principio alguien estaba poniendo un comentario de los micoplasmas y me gustaría saber si hay alguna situación en términos de la coinfección de micoplasmas con el COVID-19 y si hay algún tipo de preocupación que haya en términos de síntomas para los pacientes que tengan esa coinfección. ¿Cómo te digo? En términos de la sintomatología, puede ser misleading, puede ser parecida, y para el médico y el paciente pues puede interpretar que es una de las dos, cuando puede pensar que es COVID cuando realmente es micoplasma. Hemos visto, y esto yo creo que se ha visto más bien regionales, distintos brotes de coinfección con micoplasma en este año en algunas áreas en Puerto Rico, donde comunidades, familias, pues se coinfectaron con ambas. Lo vimos bien al principio el año pasado con las primeras variantes, en aquel momento con la cepa inicial. Inclusive vimos remanentes posiblemente. Acuérdense que en Puerto Rico la influenza no es seasonal como los Estados Unidos, es year round, ¿verdad? Y vimos varios casos de infección concomitante con COVID,
y con influenza y con micoplasma. Pero pasaron muchos meses, yo te diría que más de 8 o 9 meses que yo no veía un caso, y ahora a principios de este año, quizás marzo o abril, vimos unos cuantos brotes en distintas áreas de Puerto Rico, área norte, en Vega Baja, cerca de Manatí, Utuado, Ciales. Hubo varias familias que se infectaron con ambas condiciones. Que yo sepa y que haya visto, leído, no hay una correlación entre uno y el otro. O sea, como por ejemplo, influenza, si te da influenza, sabes que en los 3 a 5 días después de la influenza te puede dar una sobreinfección con estafilococcus aureus. No vemos una correlación así con COVID para que facilite que micoplasma se manifieste, pero hay que mantenerse, ¿verdad?, al tanto de lo que está pasando en el ambiente, porque pueden ser dos cuadros a la misma vez. La realidad es que yo te diría que el 95% de los casos que llegan a hospital le damos de entrada muchas veces cubierta antibióticos, y es difícil justificar si está bien hecho o no. Las guías de tratamiento nos dicen que el paciente llegó con COVID y no debería de tratarse con antibióticos, pero la realidad es que muchas veces nosotros hacemos las cosas en la práctica más rápida y no seguimos la guía. Las guías son un instrumento de referencia, pero cuando tú ves el paciente, pues tiene fiebre, tiene mucosidad amarilla, verdosa, espérate, esto no parece viral, déjame el antibiótico. Y es difícil justificarle que no le des antibiótico hasta que no tengas un crítico, porque te estás malgastando recursos, lo puedes poner en riesgo, etcétera, etcétera. Así que para contestarte llanamente, sí, los síntomas pueden ser bastante parecidos, y lo importante es que lo tengamos en mente para descartarlo. Una cosa importante que me lleva, y me recuerdo que yo creo que es importante asociar a tu pregunta: muchos de ustedes quizás hace como un mes y medio, 2 meses atrás, para principios de julio, vieron un comunicado de CDC que decía que se estaba exhortando a los laboratorios y hospitales que para diciembre de este año se abandonara las pruebas de PCR molecular casera o automatizadas tipo, ¿verdad?, localizadas, y que dieran paso a lo que se llama el multiplex sindrómico. Y es que ellos quieren ya que los hospitales y los laboratorios se vayan protegiendo para que para fin de año todo se haga en una sola plataforma. Tengamos influenza, micoplasma, RSV y COVID en la misma muestra, en la máquina multiplex de PCR, que cuando uno mira por separado cuánto cuesta cada una de las pruebas, es mucho más económico hacerla en este tipo de tecnología que no hacerla por separada. Y las personas, lo que ellos quieren es que ya las personas se vayan familiarizando, porque ese va a ser el estándar a partir del año que viene. Sí, antes de comenzar con las preguntas de los compañeros que están poniéndolas en el chat, me gustaría hacer la última pregunta al momento de mi parte. Es que, como tú bien dices, tenemos en Puerto Rico como un 95% de la variante Delta, que es la que está mayoritariamente en los pacientes que están yendo a los hospitales. Pero también tenemos una pequeña porción que tiene la lambda. ¿Te preocupa o están mirándolas ustedes en el hospital de cómo está trabajando entre una y otra? ¿O tenemos la información? Porque esa es otra. Yo creo que la información no está todavía, o sea, por lo menos preocupa, y eso y es una variante de interés para el CDC. Obviamente se está viendo mucho en Centroamérica, Colombia, otros países de Centro y Suramérica. Yo creo que los números todavía en Puerto Rico son tan bajos y tenemos tan overwhelming la cantidad de Delta, que entramos en lo que yo te comentaba, ¿verdad? El principio darwiniano es que para que esa cepa o esa variante se pueda take over la Delta, va a tomar mucho tiempo, y es poco probable mirándolo desde ese punto de vista, pero no imposible. Lo que hemos visto, y hemos leído en Lambda, es que es muy parecida a Delta en términos de que es potencialmente más transmisible, etcétera. Pero yo creo que hay poca información en este momento, pero por eso es importante no tan solo seguir CDC, sino que a nivel local esa información debe de fluir. ¿Dónde estamos viendo esas cepas aisladas de lambda? ¿A qué están asociadas? ¿Alguien que vino de viaje? ¿Alguien fue local? O sea, todo eso es importante para nosotros, para entonces sospecharlo a nivel de hospital si empezamos a ver brotes aislados de personas con unas manifestaciones distintas al usual, ¿verdad? Y entonces, pues, contactar, como yo he hecho con el doctor Marcos López, y directamente con personal de salud. Mira, tengo sospecha de esto, voy a enviar estas muestras para que le hagan secuenciación. Lo idóneo
pero obviamente no hay los recursos y no hay la tecnología todavía en Puerto Rico para hacerlo en masa, en gran escala. Es que estuviésemos haciendo de secuenciación a por lo menos el 60 o el 70% de todas las muestras, pero sabemos que es imposible en este momento. Yo espero que esa noticia venga pronto para poderte dar información completa en menos de 48 horas y que puedas tomar unas decisiones clínicas y también epidemiológicas aquí en Puerto Rico que estén basadas también en evidencia real a tiempo casi real. Es importante. Pues comenzamos con las preguntas. El doctor Martín Montoya nos pregunta de cómo van los estudios de los menores de 12 años con las vacunas, ¿verdad? Porque vimos que la FDA le pidió más información, que aumentara la cantidad de niños para hacer los estudios clínicos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Y cuándo esperamos que tengamos la vacuna para estos niños? Mira, yo creo que de 5 a 12 años es muy posible que tengamos esa información antes de fin de año, pero de 2 a 5 años yo creo que eso va a tardar todavía hasta el año que viene. Yo creo que hay el interés, obviamente, de la farmacéutica de hacerlo, hay una necesidad imperante de hacerlo, pero yo creo que están siendo bien cautelosos para ver la necesidad, si realmente bebecitos de 0 a 2 años necesitan vacunarse, si de 2 a 5 años a edad preescolar necesitan vacunarse, o realmente debemos enfocarnos a los que llevan de 5 en adelante, que son los que van ya a los pre-kinder y los kinder, etcétera. Así que yo anticipo que llegando de 12 a 6 años, posiblemente tengamos información para fin de año, pero más allá de bajando la curva de 6 hasta 2 años, no creo que tengamos información hasta el año que viene. ¿Y sería mayormente la de Pfizer y Moderna? Sí, en este momento es Pfizer y Moderna. Novavax, que también ya tiene la información y la data y parece muy buena, que es otra, también lo que tiene es data de adultos, tiene muy poca información de niños, pero por alguna razón, y yo pues estuve leyendo que aparentemente ellos habían anunciado para third quarter de este año someter para aprobación, pero aparentemente van a irse al mercado internacional primero y después van a irse a los Estados Unidos. La razón pues la desconozco, ¿verdad? Eso tal vez el negocio. Es negocio, correcto. Parte de negocio. Tenemos otra pregunta, antes de hacer una pregunta clínica en particular que le dio una persona con una vacuna. Si la vacuna ahora mismo para tercera dosis está de 16 años en adelante y ahora mismo estamos entre 12 y 16, entiendo de que es por el tiempo que llevamos aprobada en esas edades de 12 a 16, pero ¿hay alguna razón para que esa tercera dosis no se le dé a estos niños o estos adolescentes de 12 a 16? Yo creo que es la carencia de datos. Y déjame decir tan interesante, muchos médicos estaban conjuntamente con farmacólogos clínicos haciendo extrapolación de dosis para niños menores de 12 años con ambas vacunas, pero FDA está discouraging que hagan eso porque no hay data de seguimiento de información. O sea, estaban pensando que si 30 microgramos versus 10 microgramos, hacer las diluciones por volumen de cuerpo, etcétera, para darse entonces a niños menores de 12 años. Y lo están haciendo, pero el FDA dijo, miren, por favor no hagan eso todavía porque no tenemos esos datos. Cuando lo tengamos se los vamos a dar a ustedes. Es como con el Ivermectin, que no sé si han escuchado recientemente en las últimas semanas. O sea, Ivermectin, hay montones de casos de gente que se están envenenando porque están usando la formulación que se usa para animales, para caballos, vacas y para cabras, que es completamente distinta a la formulación humana. Ivermectin es un antiparasítico que se usa hace, pero cantidad de años, genérico, es bien barato, y todo surge porque en abril del año pasado, a principios de la epidemia, el grupo de Australia, la Universidad de Monash, sacó unos datos muy interesantes in vitro de células infectadas donde el clearance del virus en cuestión de 48 horas, el Ivermectin neutralizaba y mataba el virus. Y entonces, pues obviamente, pasó con la hidroxicloroquina, ¿se acuerdan ustedes? Esta es la droga maravillosa, todo el mundo empezó a utilizarla y realmente hay que tener juicio y prudencia. Yo personalmente en aquella época usé en 2 o 3 casos por aquello de que, mira, la han usado en dosis alta como se usaba para Norwegian Scabies, que es 18 o 21 miligramos, que es una dosis bien alta, porque lo usual es que sea no menos de 9 miligramos. El volumen de los animales. Sí, y los estómagos de los animales son bien distintos, así que ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado y prudencia, y por eso es que yo digo, Internet es
bien poderoso, pero bien peligroso, porque cualquiera coge esa información, la tira, la extrapola en humano y ahí, esta es la cura, vamos a empezar a usarlo. Mira, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se ponen en internet todo el tiempo. Gloria Cintrón nos escribe que se puso la primera vacuna de Moderna y que le dio un efecto de calor inexplicable para ella. Dice que usa hormonas, pero que nunca había tenido problemas de sentir ese calor. ¿Has visto algo que se haya reportado con la vacuna de Moderna en ese sentido? Sí, sí, se han visto reacciones vasovagales, se han visto reacciones de dilatación periférica que puede darle a la persona un poco de frío o calor, taquicardia, o sea, pero realmente la contraindicación de ponerse la segunda dosis o la primera, si tú has tenido algún tipo de reacción anafiláctica a algún otro inyectable o tengas la identificación de que eres alérgico al polisorbato o al pegilado, o sea, y eso sabemos que se usaba mucho pegilado antes para interferón, para otras condiciones, hepatitis B y C, y hay personas que han salido alérgicas, y esa es la contraindicación real que se trata de evitar. Pero yo he tenido que personalmente, wow, no sé cuántos casos me han llamado para consultarme de que si la primera dosis me dio esto, que yo soy alérgico a esto, y pues lo que he hecho es que he conseguido una buena inmunóloga aquí de recinto que muchas veces me ve los pacientes, porque pues obviamente yo soy infectólogo, no soy inmunólogo clínico, y tengo unos conocimientos básicos, pero ella hace pruebas de sensitización, hemos conseguido hacerle pruebas de dilución del remanente de una de las vacunas para inyectárselo subcutáneo y ver la reacción, etcétera. Y esa es la manera de hacerlo científicamente para ver si entonces la persona está safe, que se ponga la primera o la segunda dosis, dependiendo de lo que haya tenido. Ahora viene una pregunta de ética, Jorge. Amigo Ricardo González Méndez, en términos de que ahora que tú tienes la vacunación... Te oigo entrecortado de momento, no te estoy entendiendo bien, por alguna razón. Ok, déjame ver si se escucha mejor ahora. Ahora sí. Ajá. Chévere. Es una pregunta de ética de parte de Ricardo González para que nos des tu opinión con relación a ahora que vamos a tener, y estás viendo, pacientes no vacunados y pacientes vacunados. Y hay en algunos sitios que indican que se le debe dar prioridad a las personas vacunadas contra las no vacunadas. ¿Cuál es tu opinión en términos de Me río, pero no porque la pregunta obviamente es muy seria. Agradezco la pregunta y me río porque precisamente, precisamente hace 2 semanas atrás, cuando yo vi cómo esto se estaba perfilando en los hospitales nuevamente, tuve una conversación con uno de mis compadres, de uno de mis hijos, que es amigo de la infancia, juez retirado. Estudiamos juntos desde kinder hasta 4º año. Y yo le planteaba y le decía lo siguiente, decía, mira, tú sabes que en la guerra se establece lo que se llama el triage cuando tú tienes un overwhelming número de personas heridas que llegan a la facilidad médica. Y entonces tú tienes que tener unos conceptos, unos parámetros de cuál es, ¿verdad?, la magnitud de la herida, qué edad tiene, qué comorbilidades tiene, para tú decidir, yo no puedo atenderlo a los 100 personas, tengo que atender más que a 20, este son los que yo voy a atender. Y yo le digo, tú sabes que está llegando al punto donde Dios no lo quiera, y esas son mis palabras, si llegáramos a un punto donde los hospitales estén al borde del colapso y yo tenga una sala de emergencia y me consulten varios médicos, 5, 6, 7 pacientes a la misma vez, de los cuales pueden haber 3 y 3 o 4 y 3, vacunados o no vacunados, yo le digo a él, ¿tú sabes qué? Yo creo que yo le daría atención primaria a los vacunados. ¿Por qué? Porque ellos asumieron una responsabilidad social para protegerse y proteger a los demás. ¿Y por qué yo tengo que sacrificar eso a una persona que para mí fue egoísta por la razón que sea ideológica, y yo se la respeto? Pero que, ok, si tú no te crees en las vacunas y no te las vas a poner, pues entonces tienes que andar con mascarilla, estar encerrado lo más que puedes y no estar jangueando para que no infecte a los que están alrededor tuyo. Porque tus derechos terminan de los míos, ¿verdad? Los tuyos empiezan, etcétera. Y él me dice, pues mira, es un argumento muy interesante el juez. Y yo creo que ante ninguna corte, si eso sucediese, te pueden juzgar mal. Así que para contestar la pregunta, yo espero que no lleguemos a eso.
honestamente te lo digo. Pero no sé si vieron hace 2 o 3 días atrás en la Florida, más de 75 médicos salieron en una manifestación que están cansados y que literalmente están diciendo lo mismo. No vamos a atender a gente que no se han querido vacunar. Así que yo no sé si te contesta la pregunta, es algo ético, Sí. pero es bien difícil. La contestaste bastante bien, Jorge. Y hay una segunda parte, es que ahora que los planes médicos está aprobada la vacuna y los médicos están comenzando a limitar la cobertura del tratamiento para el COVID-19, ¿cómo tú planteas eso para aquellas personas que no están vacunadas, Bueno, particularmente? pero en términos de que de De precio. darle el tratamiento, o sea, darle los anticuerpos monoclonales o darle algún otro tipo de Bueno, tratamiento que pueda. en términos de vacunas y anticuerpos monoclonales, en este momento yo no vislumbro ningún problema porque estamos en medio de la pandemia y yo creo que eso tiene es una orden ejecutiva de que eso va a seguir siendo libre de costo. Lo que yo creo que puede cambiar es toda vez que las vacunas, tanto Moderna como Janssen, en las próximas semanas o meses tengan aprobación de FDA, lo que muy posible pueda pasar es que entonces las farmacéuticas, las aseguradoras digan para atrás, ok, ya hay las opciones para usted vacunar, si usted escoge la que usted quiera, yo no voy a seguir cubriendo las pruebas de PCR, las va a tener que pagar usted. Para aquellos que no quieren vacunarse y que tienen que someterse semanalmente, ¿verdad? Porque se les exige el trabajo, porque es una orden ejecutiva, etcétera. Y esas pruebas pueden costar de $25 baratas, que va a ser muy pocos sitios, hasta $175 o $200 por prueba de PCR en un Sí, yo futuro. estaba leyendo también de una compañía que le está subiendo el costo del plan médico a aquellos pacientes que no estén vacunados. Sí, sí. Le Bueno, va a cobrar. ya tuviste lo que hizo Delta ayer y está la gente Sí. histérica. A los que no quieren vacunarse le están subiendo $200 al plan médico porque el costo de ellos proporcional es casi 40 a 50 mil pesos cuando se hospitaliza. Y vamos a entrar en toda esa disyuntiva, créanme. Yo creo que el gobierno federal va a tener que todavía ejercer una presión sobre esto, por lo menos en lo que queda de este año y parte del próximo. Y para darle un dato a los compañeros, a nivel mundial se han puesto 5.000 millones de dosis. Así que son bastantes las que se han puesto. Y siguiendo con las preguntas de las vacunas, que vi un estudio que está ahí, precisamente lo que pregunta aquí una compañera, creo que era la doctora Ana López. Gracias, Ana, por estar con nosotros, en términos de que si cuando te va a dar el booster, si lo hacemos con la misma vacuna o lo hacemos con otra vacuna. Bueno, esa pregunta se le hicieron a la doctora Michelle Woninsky, la directora de CDC, en un foro que yo estuve de estos de COCA, que es de Community, ¿verdad? Assessment para los médicos, etcétera. Y ella dijo que la indicación en este momento es que preferiblemente se haga con la misma vacuna que tú te pusiste. Pero ella no tiene reserva. Ella en su carácter personal dijo que ella entendía que podía haber mix and match, que podía ser que tanto de Janssen pudiesen ponerse una de Moderna o Pfizer o viceversa. Tuve 2 de Pfizer o 2 de Moderna, me voy a dar el booster con la otra. Pero en este momento ellos están recomendando como entidad que se ponga la misma vacuna que se pusieron la primera vez. Entonces, también nos pregunta si tienes información sobre las mujeres embarazadas, si hay un alza en las mujeres con la enfermedad de COVID y sus complicaciones. Sí, al igual que hemos visto en estas últimas semanas y meses en muchas partes del mundo y Puerto Rico, sí, se está viendo en mujeres embarazadas, le está dando un cuadro más severo, hospitalizadas, tanto todavía con su periodo gestacional, muchas veces le induce un parto prematuro, pero hemos visto, por lo menos hospitales universitarios, este último mes y medio, 3 pacientitas pediátricas no están embarazadas y los cuadros han sido bastante severos. Y es lo que se está viendo aparentemente con esta variante Delta que interesantemente no se veía con la primera. Así que yo la razón no la sé porque estamos viendo más. Me imagino que también la cantidad viral que hay dentro del paciente es muchísimo. Por eso la replicación viral, el viral shedding es brutalmente más alto. O sea, dicen que hasta 100,000 veces más alto en algunos pacientes, ¿verdad? Y se va todo al cuerpo que antes
Es posible que tenga que ver concentraba. con la activación del sistema inmune, que pues no puede bregar con tanto virus a la misma vez y entonces entra un ciclo de autodestrucción el mismo, ¿verdad? De cytokine storm. Pero sí, se están viendo en mujeres embarazadas y la exhortación es, y yo tengo una infectóloga que ella lo hizo público, la doctora Arely Feble, dio luz gemelos recientemente y ella se la puso 6 semanas antes de saber que estaba embarazada. Se la puso la primera en diciembre, enero, y cuando salió embarazada a fin de enero, sorpresa, o sea que ella cogió el efecto de vacuna en ese primer trimestre, que es donde siempre algunos ginecólogos obstetras están preocupados, el paciente, así que es segura y la exhortación es que sí, que se vacunen. O sea, ahora nos movemos, Jorge, un poco hacia la parte social educativa, en términos de que al momento, como tú bien dijiste, estamos teniendo 700, 800 infecciones que están siendo documentadas al día. Así que la transmisión es comunitaria. Por lo menos desde mi punto de vista, las escuelas deben ser el último sitio que se cierra y el primero que se abre. ¿Qué es lo que tú opinas con relación a lo que está ocurriendo con las escuelas? Y si tienes algunas estrategias adicionales a las que ya hemos mencionado para este momento en la realidad que vivimos en Puerto Rico. Mira, concuerdo contigo en que al principio pues todo era vamos a estar encerrados, no sabemos mucho del virus, no sabemos cómo se comporta, pero no podemos vivir la vida completa encerrado y estábamos haciendo un daño a los niños, estar encerrados viendo videojuegos, porque interesantemente los niños juegan muchos videojuegos, pero cuando tenían que conectarse para coger las clases no lo hacían. Las razones pues obviamente no las voy a decir, pero yo creo que es bien importante tratar de establecer unos protocolos que sean bien sólidos, pero aquí se necesita la cooperación y la colaboración de comunidad, padres y escuela. El papel aguanta mucho de todo lo que tú escribes, pero si lo vas a ejecutar y no eres enérgico en cómo hacerlo, ahí es donde metemos los problemas. Las clases empezaron esta semana. Los casos que han habido no tienen que ver nada con la escuela. Esos venían ya incubándose de la semana anterior o fin de semana. La próxima semana vamos a ver el producto neto de lo que se transmitió en la escuela. Y van a haber casos, lo vimos en Estados Unidos, pero no podemos volver atrás y cerrar. Tenemos que fortalecer las estrategias que conocemos. Que si los salones no deben ser 3 pies, deben ser 6 pies. Yo soy partícipe de que tiene que haber ventilación cruzada, abierta, los colegios, nada de aire acondicionado, porque no vamos a hacer una inversión. Trataron de hacerlo con estos filtros de alta eficiencia, unas máquinas para poner los salones, 32 millones para comprar eso. Miren, eso era para las gradas, para que de esto de supervisión fiscal, de control fiscal, pues dijera que no y son los malos, etcétera. Eso no es factible, pero tenemos que buscar la manera de que las comunidades de escuelas tienen que reunirse, tienen que sentarse con padres y maestros, y muchas veces los padres no cooperan en eso, desafortunadamente. Esta semana empezaron las clases y habían cantidad de escuelas que no estaban habilitadas todavía, ¿sabes? Y eso no es responsabilidad única del gobierno. Yo creo que los padres de esa comunidad tienen que preocuparse más por la educación de sus hijos y haber ido, mira, vamos a meter manos, vamos a limpiar, vamos a pintar, vamos a hacerlo, porque no podemos en este asunto, pero muchas veces estamos acostumbrados a que el gobierno resuelva todo. Así que volviendo a la pregunta tuya, tenemos que reforzar esos protocolos de higiene de manos, de mascarilla, de distanciamiento, de salones que tengan ventanas abiertas y ventilación cruzada, no cerradas con aires acondicionados. Y van a haber casos, lo sabemos, pero lo importante es tratar de identificarlo. No manden el niño si tiene fiebre o está enfermo a la escuela, porque pues así no tengo que yo quedarme en casa y volver a trabajar. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto no se ha acabado, esto realmente vino para quedarse por buen tiempo, nos ha cambiado la vida y tenemos que adaptarnos al COVID, desafortunadamente. Pero psicológicamente hablando, y yo no soy psiquiatra, pero lo que se vio es que los niños estaban muy afectados en su aprovechamiento académico y en sus destrezas sociales estando encerrados en las casas. Sí, efectivamente. Y sabemos en estos momentos, ¿verdad? Los datos nos indican de que la población de 20 a 29 años sigue siendo la que más se está infectando y es la menos que está vacunada. Y en expresiones que hice ayer, yo dije que si vemos ese patrón debemos tomar acciones un poco más dirigidas hacia evitar
que estos grupos se sigan aglomerando. ¿Tú tienes alguna recomendación con relación a lo que está sucediendo en esta parte de la pandemia? Eso es lo que más me preocupa. Mira, tú acabas de traer un punto que es bien álgido. Todos fuimos jóvenes, los jóvenes quieren libertad, los jóvenes, uno dice, bueno, pero los padres de esos jóvenes, bueno, tiene 21 años, 22, vive fuera de su casa, está trabajando, o sea, el padre puede poner presión, pero él no es un niño, o sea, entramos en estos problemas que hay, ¿verdad? Muchas veces de valores, de respeto a la autoridad paternal y maternal, que yo creo que se ha perdido mucho en Puerto Rico, desafortunadamente. Pero entramos en esta área que yo defino como una área bien gris y controvertible entre lo que es política pública y salud pública. Son dos cosas bien, bien difíciles de interpretar y de ejecutar. Si vamos a castigarlos porque entonces le vamos a cerrar los sitios de asueto, vamos a bajar el aforo, mascarillas nada más, vacunados nada más, pues mira, se está haciendo eso con los Vaccio ID, etcétera. Pero yo creo que todo es parte de la educación constante, que muchas veces los gobiernos se han alejado de eso para que entiendan el porqué de esto. Se está ejecutando de esta manera por esta razón, no es por capricho. Al final del día, el gobierno tiene que decir si va a ser punitivo con esas personas de esas edades que no quieren asumir responsabilidad propia. Hay maneras y hay maneras de hacer las cosas, pero yo quiero pensar todavía que si le damos la educación, las herramientas, podemos lograr todavía mucho más. Tengo una pregunta que debe ser de tu experiencia y de los números que tú tengas. Si sabes cuántas personas vacunadas se han contagiado y si las vacunadas están transmitiendo de igual manera que los no vacunados, los vacunados cuando no tienen esa protección expiden más carga viral hacia la persona. Bueno, te voy a empezar por contestar de atrás para adelante. No, los estudios han demostrado de que aunque los vacunados y no vacunados cuando se infectan tienen la misma cantidad de virus replicándose prácticamente, se ha visto que a los términos de los 5 días los vacunados baja rápidamente la carga viral, lo que se llama los CT, el cycle threshold, baja marcadamente, a diferencia de los no vacunados que siguen muchas veces elevándose o se mantiene elevado. En términos de los números como tal, yo no tengo esa información y es una de las cosas que estaba conversando con el doctor Garrastegui hace una semana atrás. Salud debería de poner eso en el dashboard de los hospitalizados. Yo te digo mi experiencia, te digo la que muchos infectólogos que tenemos un chat nos comunicamos, entre el 80 al 90% de los que están en los hospitales son personas no vacunadas. Esa es la experiencia, pero números per se no los tengo. Estamos haciendo ahora un push para que esto se pueda poner en el dashboard como tú bien indicas, porque la información debe ser para todo el mundo y que claro, sea parte de la educación que estamos dando. Sí. Tienes más probabilidad de ir a un hospital o fallecer si no estás vacunado. Aquí están los números. Tengo Luz Delia Sánchez, que Elizabeth o Milady le va a dar oportunidad para que hagan un comentario o una pregunta. Así que si me dan oportunidad, se no levantada. Veo que todavía sigue teniendo... Sí, bueno, buenas tardes. Soy Luz Delia, enfermera epidemióloga. Saludo, doctor Santana. Y ese nombre, me sonaba ese nombre. Saludos. Saludos, de verdad, excelente conferencia, buenísima. Quería saber, porque es que nosotros en el chat de la enfermera epidemióloga, pues se impuso una información de la variante Lambda. Estuve leyendo, ¿verdad? Y es definitivamente preocupante. No sé qué nos puede decir sobre esa otra variante que está saliendo, que se originó, según dice la noticia, en Perú.
Sí, yo creo que el doctor Rodríguez Orengo había preguntado hace un tiempo, atrás un ratito sobre eso. Es una variante que es de interés, definitivamente. Salió de Centro y Suramérica. Perú, Colombia, ha visto varios casos. Se dice que puede ser igualmente contagiosa que la Delta. Yo creo que en Puerto Rico ya se detectaron 2 o 3 casos, pero esa data no la tengo, ¿verdad? Si va o no a sobrepasar Delta, yo creo que va a tomar varios meses en lo que eso puede ocurrir, pero hay que estar bien pendiente cómo sigue avanzando en otras partes del mundo, porque muchas veces, acuérdense que aquí la globalización hoy día pues ha sido quizás uno de los problemas que tenemos todos los países en frenar, ¿verdad? Por más que sea y le estamos pidiendo la vacunación y le hacemos la prueba, etcétera, pues, pero el caso de Delta, interesantemente, cuando empezó hace semanas atrás, una nena de 2 o 3 años fue una de las primeras que tuvo y no había viajado, etcétera. Así que hay que mantenerse ojo a visor. Si tú miras el punto de vista de lo que se llama el fitted virus, el virus que se puede replicar de una manera mucho más enérgica cuando hay una competencia en un nicho epidemiológico, pues survival of the fittest, o sea, ahora mismo la Delta está arropando la isla para que la Lambda se posicione, pues quizás le va a tomar más tiempo y por eso hacemos hincapié de que la gente tiene que vacunarse porque las vacunas, aunque la eficacia de 95% haya bajado, todavía siguen siendo efectivas para prevenir progresión de enfermedad, hospitalización y muerte. Y entonces, si le ponemos ese escudo a la lambda o a la iota o a la eta cuando venga, pues va a ser más poco probable o más difícil de que se puedan replicar porque hay menos gente que se está infectando, hay menos riesgo de replicación viral y de mutaciones y hay menos riesgo de que se transmita X, Y o Z variante. Pero sí, ya hay que estar bien pendiente de todo esto. Jorge, en términos de la Organización Mundial de la Salud, ellos han indicado de que nosotros somos unos países bien egoístas, en términos de que estamos ya diciéndole a nuestros ciudadanos que vamos a darle una tercera dosis, eventualmente una cuarta dosis, cuando la gran mayoría de la población del mundo no ha tenido acceso a ningún tipo de vacuna. Y siendo una pandemia, pues sabemos que esto va a seguir aquí hasta que la última persona tenga la vacuna o haya sido infectado. Así que, ¿qué tú crees, qué tú entiendes? ¿Cuál es tu posición? Estamos totalmente de acuerdo. O sea, si tú vas en principios éticos y morales, pues claro, te choca y dices, caramba, nosotros vamos ya para una tercera dosis y hay muchas partes del mundo que ni siquiera han recibido una dosis o están en vías de recibir la primera dosis. O sea, y esto es egoísmo. Sí, en cierta medida lo es. Y esa pregunta se la han hecho a políticos, entre ellas la propia directora de CDC. Yo entiendo que se la han hecho directamente al presidente mismo. Y la respuesta que ellos han dado es que Estados Unidos está haciendo su parte porque ellos están proveyendo cientos y millones de vacunas a distintas partes del mundo y lo que se esperaría es que otros países emulen y hagan eso, otros países ricos, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Alemania, también hagan lo mismo y yo entiendo que lo están haciendo. Así que sí, molesta, se siente un incómodo. Pero volvemos ¿verdad? Al final del día tú dices, bueno, pero es que la vida a veces no es justa para todo el mundo, desafortunadamente. Y por eso es que yo siempre he dicho, en el mundo no hay riquezas, no hay pobreza, lo que hay es riquezas mal distribuidas. Si tú coges las primeras 10 personas en la lista de Forbes que tienen tantos billones de dólares, no se quedan pobres y reparten 3/4 partes de su fortuna, se acabaría prácticamente la pobreza en el mundo, entre comillas, proporcionalmente. Que vaya a llegar es otra cosa porque alguien se va a caer con los chavos, es otro argumento. Así que sí, moralmente uno se siente incómodo. Yo creo que lo que puede hacerse, por otro lado, el gobierno americano dice, bueno, pero tenemos que proteger nuestra gente, porque, ¿verdad? Mi nación y mi gente es primero. Y ahí entramos en estas discusiones que son difíciles de tú llegar a un happy medium, porque sí, el argumento del director de WHO es ese. Ustedes van a coger 3 dosis, la tercera dosis,
y todavía el mundo entero a veces no tiene ni siquiera la primera dosis. O sea, entonces, ¿de quién es culpa? Entran los argumentos que están basados en ética, en moral, en necesidad. O sea, es bien difícil yo contestarte la pregunta de la manera categórica porque yo entiendo que no existe. O sea, si bien es cierto que ellos dicen que están enviando millones de vacunas a distintas partes del mundo, yo no sé si otros países que entiendo lo deben estar haciendo. Entonces, lo que sí te puedo decir desde el punto de vista científico y médico es que por eso es que no vamos a poder controlar esta pandemia ni a fin de año ni el año que viene completamente, porque mientras tú tengas tanta gente en el mundo que no está vacunado, que pueden dar lugar a más variantes por la replicación desmedida, pues entonces esto puede ser por mucho tiempo, ¿sabes? Tengo aquí una persona que tiene unas siglas, GRI. Es una pregunta para y le puedo dar acceso al micrófono para que él o ella haga su pregunta. Milady, si le puede dejar GRY. Sí, la persona puede automáticamente quitar su Si se puede presentar y decir quién es y hacer la pregunta. Qué bienvenido. Ahora. Sí, te lo pusiste de nuevo. Estás en mute de nuevo. Mira, en lo que se conecta la persona, acaban de hacer un comentario en uno de los chats, no sé si fue Ana algo, no lo capté, pero yo creo que es muy, muy cierta, y es que se tienen que hacer más alianzas con influencers y artistas. Si Bad Bunny llena el Coliseo en cuestión de hora y media cuando abren la taquilla, ¿por qué no estamos viendo más exhortación de gente como él constantemente en las redes y en la televisión? O sea, yo creo que hay que buscar la manera. Se le ha hecho acercamiento, Jorge. Sí, lo sé, pero ¿desde hace cuántos meses estamos oyendo esos acercamientos y no se ve? No se por lo menos te puedo indicar de que a la medallista de oro de Puerto Rico se le hizo un acercamiento directo para que también estuviera apoyando la parte de la vacunación en Puerto Rico. No sé qué llegó, pero por lo menos no se ve. Y yo estoy seguro, o sea, no, son ideas que se han pensado, pero no se están, no hay fruto, no veo que esté pasando y que se está dejando, están buscando la manera, no ahora seguimiento. No es Bad Bunny, ¿verdad? Pero ahora el grupo de McDonald's acaba de sacar una Lo vi. con DJ Sinzuela, en donde dentro del vaso de café, en la parte de afuera, ¿verdad? Por supuesto, tienes un código que te puede decir dónde es que están los sitios donde te puedes vacunar. Y él está haciendo también como médico y como cantante, pues tratando de llegar a la misma audiencia, pero sabemos que no es el mismo, su fanaticada no es tanta como la de Bad Bunny. Claro. Tenemos a GRI, si se puede identificar y hacer la pregunta. Saludos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Saludos, mi nombre es Grisel Lugo, yo soy auxiliar de salud pública en el municipio de Ponce. Y la pregunta es más dirigida, ¿verdad?, a carácter personal. Yo tengo un menor de 12 años, este pasado 18 de agosto. Cuando se le administró la primera dosis, le pregunto, ¿verdad?, aquí al profesional, ¿verdad?, para ver si me puede orientar, porque los pediatras dicen que no lo relacionan con la vacuna. Mi niño es asmático desde pequeñito y al momento que se le administra esa primera dosis, a la semana él desarrolla, ¿verdad?, una tos bien fuerte, la cual fue tratada con medicamentos y con terapias respiratorias por alrededor de semana y media. Cuando se le administra su segunda dosis, vuelve otra vez con los síntomas y pues ahora tiene una tos mucho más fea, ¿verdad? He escuchado en él un pitito, ¿verdad?, como si fuese a darle fatiga nuevamente, el cual, pues con estos síntomas, él no puede
pues, visitar a la escuela, o sea, no puede ir a la escuela, pues porque tiene síntomas, ¿verdad? Que pues el Departamento de Salud identificó como que pues no se puede permitir en el plantel escolar. Ustedes tienen data acerca de estos efectos, ¿verdad? Vamos a ponerle efectos secundarios de esta vacuna en el caso de niños de 12 años. ¿Y qué me recomiendan? Si me recomienda el profesional visitar un neumólogo, porque los pediatras dicen, no, eso se le va a pasar. Sí, no, pero mira, Él está bien. te puedo decir que sí, que en términos de efectos adversos sí se han visto exacerbación de problemas asmáticos en jóvenes, en personas adultas, tiende a ser pasajero. Lo que no tengo claro es lo que comentaste de que salud dice que no puede ir a la escuela. La vacuna no tiene que ver nada con virus vivo, o sea, esto es una reacción adversa de activación por la citoquina de quizás los linfocitos T o los macrófagos que le están causando degranulación y le están dando un tipo de alergia, ¿verdad? Que eso se puede controlar y mejorar con medicamentos, pero él no es transmisible, no está contagioso para que no lo dejen ir a la escuela. Y si no, pues que le hagan una prueba a última hora para que documenten, mira, él tiene PCR negativo, él puede ir a la escuela. Sí, Pero a sí él se se le han dan visto todas las pruebas. se han visto por eso y entiendo que deben ser negativas todas, así que no veo por qué salud dice que no puede integrarse al colegio. O sea, eso no me hace Sí, es que uno de los requisitos, ¿verdad? Para que él pueda visitar a la escuela es que no tenga ningún síntoma sí, pero, dentro de lo que Sí, el pero, Departamento de pero Salud son presentó en la escuela, se pero hay no que le ponerle dan pase. contexto, Grisel. sí, Hay que o sea, ponerle tenían contexto. síntomas asociados a un COVID, o sea, me dio Exacto. COVID, ya no tengo fiebre, pero tengo síntomas y entonces está disyuntiva si todavía tiene material transmisible potencialmente, que sabemos que aún con esta variante Delta y otras más, después al día 10 y 12 el virus no crece en cultivo, así que se da por sentado de que no es transmisible. Pero, o sea, te digo, los síntomas son asociados a una reacción que tuvo un efecto secundario, no a que tenga presencia de virus, así que no veo por qué ellos no están dejándolo integrarse a las clases. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con Jorge de que la situación hay que ponerla en contexto y definitivamente que no hay razón por la cual él no pueda estar compartiendo con sus compañeros Claro. de clase. Sí, es que la realidad es que todavía falta mucha información, ¿verdad? De hacer llegar, ¿verdad? Y entonces, Pero pues sí, para evitar, pues probablemente esa es la razón. Grisel, si nosotros tenemos un correo electrónico que es info@prpht.org, envíame la información que nosotros hablamos directamente con alguien en el Departamento de Salud para traerle esa situación y que se tomen cartas en el asunto. Claro, podría escribirlo en el chat para yo Sí, anotarlo. es info@prpht.org y te tengo que poner aquí que sea para todo el mundo, para que todo el mundo lo vea. Sí, claro, muchas gracias por la información. Bueno, Jorge, ya han pasado hora y media. No creo, nuevamente. Pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Cuando uno está disfrutándolo. Sí, has cumplido todos los checkmarks que teníamos para la conferencia y de este diálogo y ha sido muy ameno. Ricardo González Méndez dice que va para Bad Bunny y que es solo para vacunados. Así que, mira, yo quiero exhortarle antes que terminemos y te doy las gracias nuevamente. Estas 40 y pico personas, esto va a ser grabado, sirvan de portavoz y lleven el mensaje. Tenemos que seguir educando a la gente alrededor nuestro, porque es la única manera que vamos a poder controlar esto, definitivamente. Y gracias a todos por agradecemos a Jorge por la conferencia y por el trabajo que está haciendo con nuestros compatriotas que están llegando a los hospitales y que le está dando ese servicio que es necesario para sacarlos de la enfermedad. Así que Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Y síganos en nuestras redes que vamos a continuar con las conferencias magistrales. Ya la parte de la discusión ética es algo que hicimos en un momento anterior con el doctor Jorge Ferrer. Vamos a traerlo. Para mí es la persona que más sabe en Latinoamérica de aspectos éticos. Así que continúen con el Puerto Rico Public Health Trust y nuevamente, Jorge, gracias. Pasen buenas tardes a todos. Gracias.